Apreciados amigos y hermanos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Eguiluz. Aquí estamos para el desarrollo de la lección 8. En este repaso de la lección vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver también con nuestro libre albedrío. Pero, ¿cómo se asocia el libre albedrío con el amor y la providencia divina? En esta semana lo que hemos estudiado está relacionado con ese Dios soberano, todopoderoso, que Él quisiera que todos sus deseos se cumplan, pero lamentablemente Dios no puede obligar a sus criaturas a que se salven si ellas no quieren. O sea, Dios, aunque es omnipotente, todopoderoso, Dios tiene también sus limitaciones. Dios está limitado por la voluntad del hombre. O sea, Dios no puede obligar a una persona a que se salve. Dios no puede obligarte a que tú vayas al cielo si es que tú no quieres ir. Nuestras decisiones a veces dejan con las manos cruzadas a Dios, porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Esta semana hemos visto cómo la omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío humano. O sea, que Dios, aunque conoce todas las cosas desde el principio hasta el fin, Dios tiene presciencia y ese preconocimiento le permite ver las cosas antes que sucedan, pero Él no interviene. Él no hace de que las personas vayan por donde Él quiere, porque si no serían predestinados. Pero todos podemos alcanzar la salvación si es que nosotros aceptamos y decidimos voluntariamente aceptar esa salvación que el Señor nos ofrece. Y hemos visto también que la providencia divina incluye acciones ideales y correctivas. Las acciones ideales son lo que Dios tiene en plan, lo que Dios quisiera, pero las acciones correctivas son las que Él tiene que hacer por las malas decisiones que nosotros tomamos, por las malas decisiones que sus criaturas han tomado y que finalmente tendrán que pasar por la corrección, por el juicio, por la justicia de Dios. Así que esto en resumen lo que nos trata la lección de esta semana. Así que preparémonos para el repaso de la lección. Mis queridos amigos, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos semana a semana. Gracias por suscribirse. Y si todavía no lo has hecho, te animamos a que lo hagas. De esta manera nos apoyas. Queremos también agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien semana a semana nos comparte el versículo de memoria cantado. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Ezequiel y regresamos. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Muy bien, mis amigos, aquí estamos para el repaso de la lección de la escuela sabática. La lección 8 nos habla acerca del libre albedrío, el amor y la providencia divina. Estos aspectos son importantes para nosotros porque nos muestra que aunque Dios nos ha creado con esa libertad, autonomía, voluntad, una libre decisión de hacer lo que nosotros queramos, el Señor creó a Adán y Eva con una vida eterna condicional. O sea,
Si es que él pasaba la prueba, iba a vivir eternamente. Y si no pasaba la prueba, iba a morir. Y la paga del pecado es muerte. Y como consecuencia, el plan que Dios había diseñado antes de la fundación del mundo era que Jesucristo iba a venir para morir en nuestro lugar. Pero, lamentablemente, Adán y Eva desobedecieron. ¿Y por qué desobedecieron? Porque tenían el libre albedrío. Tenían la capacidad de escuchar, de escoger, de decidir y de aceptar lo que a ellos le parecía lo mejor. Satanás los engañó. Ellos no escucharon la voz de Dios, la alerta que le había dado, se dejaron llevar por las insinuaciones equivocadas, malversadas de Satanás. Así que la providencia, ¿no? La providencia es ese poder de Dios que a través del tiempo siempre está mostrando su poder. Cuando hablamos de la providencia, hablamos de las acciones maravillosas de Dios hacia su pueblo, hacia el mundo. Dios ejerce un dominio sobre todo el universo porque es Dios. Pero aquí en esta tierra, el control lo iba a tener Adán, pero se lo cedió por la desobediencia a Lucifer. O sea, Lucifer, que se convirtió en Satanás, es el príncipe de este mundo. Y él es el que tiene control. Pero Dios lo ha dejado por un tiempo. Porque cuando llegue el cumplimiento del tiempo, así como vino Cristo, por primera vez, vendrá por segunda vez para poner fin a todo este sistema de cosas y de esta manera restaurar las cosas a su condición original. Lo que Dios quiere poner en nuestro corazón es ese deseo de la salvación, ese deseo que en un primer momento deseaba que se mantenga para siempre, que por consecuencia el pecado se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo y ahora el Señor, por medio del Espíritu Santo, quiere implantarlo en nuestro corazón, pero depende de nosotros si es que dejamos que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón ese sello, ese conocimiento de Dios, ese deseo de buscarle, ese deseo de seguirle y de prepararnos para estar un día con Él. Dios concede a sus criaturas ese libre albedrío, ese punto de decisión para que Él pueda hacer las cosas libremente. No creó Dios un robot, no somos nosotros autómatas, no estamos programados, tenemos libertad. Y esto es lo que a nosotros nos hace diferentes de la demás creación. En este mundo, Dios nos puso a nosotros como los administradores. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, o sea, con esa capacidad de pensar, de decidir, de aceptar o rechazar. Dios es el soberano, nuestro Dios soberano. Dios está por encima de todas las cosas. Alguno puede decir, bueno, si Dios es el soberano, el todopoderoso, ¿por qué Él permite que sucedan todas estas cosas terribles y feas y malas, donde hay dolor, guerras y muertes? Dios lo permite porque Él quiere que quede claro en todo el universo que su amor se acepta voluntariamente y quiere que el universo y todos contemplen las acciones rebeldes de Satanás y vean que su propia decisión lo ha llevado a su propia destrucción, porque depende de nosotros hacia dónde querramos ir. Si queremos la salvación, tenemos que voluntariamente aceptar a Dios. Y si no queremos aceptar a Dios, entonces por defecto nuestro camino es hacia la perdición y hacia la muerte eterna. Dios una y otra vez nos presenta en su palabra que Él nos llama, que si nosotros oímos su voz, entonces tenemos que aceptarle. Pero Satanás trabaja para que nuestro corazón se endurezca, para que no escuchemos su voz, para que estemos distraídos con las cosas del mundo, con las cosas que nos llaman la atención, porque vivimos en un mundo que está envuelto en pecado y como nuestra naturaleza está envuelta en el pecado, nos llama la atención porque somos carnales. Pero aquella persona que voluntariamente, por decisión propia, abre la puerta de su corazón al Señor y el Señor entra, el Espíritu Santo comienza a hacer una labor diferente a lo que este mundo presenta.
Y ese cambio, esa transformación es notable, es visible, es transformadora. Y entonces comenzamos nosotros a ser una luz para el mundo. El Señor quiere que nosotros seamos salvos. El Señor tiene en sus planes salvarnos. Y Él dice, yo cuántas veces quise salvarte, pero tú no quisiste, tú rechazaste. Hicieron lo malo delante de mis ojos, dice Dios una y otra vez. Dios hizo un pacto con su pueblo, estaban todos muy deseosos, pero Satanás se interpone y poco a poco se van apartando, van transgrediendo los principios, los mandamientos, pisoteando el pacto y finalmente Dios pues ve que aquellos seres lo han rechazado. ¿Qué es lo que debería hacer Dios? Destruirlos. Pero la misericordia de Dios, como hemos visto en las lecciones anteriores, quiere salvar. La misericordia de Dios busca con compasión atraer a sus criaturas. Quiere que ellos se arrepientan, experimenten un cambio, que haya algo que los mueva a aceptar la voluntad de Dios. Porque aceptando a Dios, aceptan su carácter, aceptan ser como Él. Y eso es lo que Satanás no quiere. Lo que sucede es que muchas veces nosotros queremos lo contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Buscamos nuestros propios deseos, nuestros propios caprichos, nuestros propios gustos. Y muchos de nuestros gustos no son compatibles con los gustos de Dios. Muchos de nuestros deseos y de nuestros pensamientos son demasiado bajos y no están al nivel de los pensamientos de Dios. Dios es el Todopoderoso porque Él se manifiesta con poder, porque así lo es. Él es asombroso, asombroso en poder. A través de Él se manifiestan los portentos de liberación, de salvación. En el término griego es pantocrátor, que significa todopoderoso, el que todo lo puede. Y este término expresaba que era alguien que estaba por encima de todos, que no había nadie que pudiese estar en el nivel de Dios. Dios, dice la palabra de Dios, por ejemplo, Apocalipsis 11:17, dice que Dios es todopoderoso, eterno, Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia lo presenta como Rey de reyes, está por encima de todos los reyes. Él es poderoso por encima de todos los poderosos. Y también es el Creador, Dios grande, poderoso y portentoso. También nos dice que no hay nada imposible para Dios. Dios es todopoderoso, significa que no hay nada imposible para Dios. Pero también vemos nosotros que hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede tomar la decisión que yo debo tomar. Dios no puede salvarme contra mi voluntad. Dios no puede irse contra sus propios principios. Dios es un Dios responsable y es un Dios que está siempre velando por la pureza, por la santidad y por la libertad de todos basado en el amor. Así que mis queridos amigos y hermanos, tenemos un Dios maravilloso que nosotros no lo percibimos en todo su esplendor. No lo visualizamos. Nuestros ojos no nos permiten ver a ese Dios todopoderoso. Si tal vez nosotros vamos a visitar a un príncipe, a un rey terrenal, nos admiramos, hacemos venia, tenemos respeto, admiración, hasta temor. Pero si nosotros viéramos al Dios todopoderoso, allí sí caeríamos de cara al piso, porque no podríamos soportar su gloria. Pero como no lo vemos, no lo hacemos. Mis queridos amigos y hermanos, tenemos nosotros que comenzar a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, a sentir su presencia, a mostrar reverencia, a reconocer que Él es todopoderoso y que Él puede hacer todas las cosas, lo que nosotros ni siquiera imaginamos. ¿Por qué? Porque Dios actúa en función a un principio que lo mueve, que es el principio del amor. Todo lo que Dios hace es por amor. La salvación que Él ofrece, aunque el hombre haya pecado, aunque el hombre haya hecho lo peor,
Si se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios quiere la salvación de todos los seres creados. Ahora, Dios no puede obligarnos, Dios no puede forzarnos, Dios no puede llevarnos contra nuestra voluntad al paraíso, al cielo. Él respeta lo que nosotros decidamos. Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, Dios quiere que nosotros pongamos todo lo que somos, todo cuanto tenemos, todas nuestras capacidades en el servicio a Él, en la dependencia hacia Él, en reconocimiento de lo que Él es, de lo que Él puede hacer y de lo que Él hará. Porque nosotros, al reconocer nuestras limitaciones, entonces aceptamos su poder, aceptamos su fortaleza y aceptamos su liberación, porque solamente a través de Dios lo podemos lograr. Hay otro texto en Deuteronomio 6, 4 y 5 que dice, debemos amar al Señor voluntariamente con todo nuestro ser. Debemos aceptar y amar a Dios voluntariamente. ¿Qué significa esto? Que es algo que debe nacer en mí. Yo no puedo ir a buscar a Dios porque alguien me lo pide y me fuerza, ¿no? Tal vez si alguien me lo pide, voy por compromiso. Si alguien me fuerza, voy porque me lo están pidiendo, me están forzando. O por interés. Dios no quiere ni que vayamos porque me llevan a la fuerza, ni porque alguien me presiona, ni porque hay un interés de por medio. Dios quiere que vayamos motivados por amor a esa salvación que me ofrece, por amor a esa restauración de mi condición que Dios quiere poner en mi vida, por aquello que Él ha prometido, porque las promesas del Señor se van a cumplir. Dios nos ha dejado promesas maravillosas que están registradas en su palabra y que Él ha prometido cumplirlas. Y Dios cumple lo que dice. La garantía de su palabra está puesta de manifiesto. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha dicho que va a hacer, su carácter moral garantiza que lo va a hacer. Y también la Biblia nos dice allí en Hebreos 6, 17 y 18, como también en Tito 1 y 2, que Dios no es hombre para que se arrepienta, que Dios no miente. Dios no puede mentir. No está en su naturaleza mentir. Dios dice la verdad. Dios es verdad. Dios manifiesta una verdad que emana de Él porque Él es verdad. Asimismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Así que la verdad nos guía a la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad y nos guía a Cristo, que es la verdad, para que Cristo nos guíe al Padre, que es la verdad. Y también el Espíritu Santo es el que escudriña los corazones, el que escudriña y está en la presencia de Dios y Él también nos guía a la verdad. Así que si nosotros entramos en comunión con Dios, vamos a entrar en comunión con la verdad. Y ese Dios que es verdad nos da su paz. La paz de Dios es la respuesta a una relación con Él. No la paz como la que da este mundo, dice Jesús. La paz que el Señor da es una paz interna, permanente, es una paz que trae consolación, gozo y restauración. Si Dios ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Y su accionar futuro está comprometido moralmente por esa promesa que Él ha hecho. También las criaturas, ¿no?, tienen la capacidad de elegir libremente. De elegir, el Señor ha puesto, dice, dos caminos. Yo te recomiendo que escojas el camino de la vida. Te recomiendo que escojas el camino de la salvación, porque este camino ancho te lleva a la vida de muerte o te lleva prácticamente a la muerte. Hay camino de vida y hay camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece camino de vida, pero su final es camino de muerte. Así que
¿Qué vamos a decidir nosotros? Libre albedrío es ese punto en donde yo decido para dónde ir, con quién estar, a quién seguir. También esa libertad está fundamentada en los ideales de Dios, no en mis propios deseos, no en mis propios gustos. Así que, mis queridos amigos, ¿qué es lo que Dios espera de sus hijos? Que seamos salvos. Y aquí entra a tallar el libre albedrío, aquí entra a tallar nuestra decisión y nuestra voluntad propia. Esa voluntad divina ideal es la que quiere que todos se salven, que todos alcancen la salvación, que todos lleguen a la meta. Es el ideal de Dios. Pero hay un ideal también que es correctivo, que es aquel momento cuando Dios tendrá que imponer corrección o establecer su justicia. Justicia para todos aquellos que rechazaron, justicia para todos aquellos que se fueron contra los principios, contra la palabra y contra la ley de Dios, porque irse contra la ley de Dios es irse contra Dios mismo, porque la ley es el reflejo de su carácter. E irnos contra el carácter de Dios es irnos contra su nombre, contra Él y contra todo lo que Él representa. Así que nos predestinó para la salvación. El Señor puso en su mente el que nosotros seamos salvos. Pero el Señor también está limitado por nuestras propias decisiones. El Señor respeta mi decisión. Y aunque Él con lágrimas en los ojos puede verme que yo camino hacia la perdición, Él lo único que puede hacer es tratar de alertarme, de aconsejarme, de moverme por medio de la influencia del Espíritu Santo a que tome una decisión diferente. Pero Él no me puede arrastrar, Él no me puede forzar. La decisión es mía solamente. Así que Dios respeta. Dios tiene un preconocimiento, ¿no? Ese preconocimiento es su presciencia. Él conoce todas las cosas, aunque Él sabe que tú vas a tomar esa decisión porque esa es tu voluntad y la conoce porque es Dios. Él no la manipula, Él no te fuerza, Él te ha creado libre y Él te ha creado con la capacidad de poder decidir. Y el Señor va a aceptar tu decisión. Se va a alegrar con aquellos que decidieron la salvación, pero se va a poner triste con aquellos que decidieron la muerte eterna. Así funciona el plan de Dios. Dios puede guiar providencialmente la historia hacia los fines buenos que desea para todos, respetando la libertad de sus criaturas, que es necesaria para una auténtica relación de amor. Dios respeta tu decisión, pero muchas veces Dios puede mover algunos acontecimientos, algunas situaciones para que tú abras los ojos, para que tú te des cuenta, para que tú reacciones y puedas tomar una decisión mejor. No te va a hacer, no te va a obligar, no te va a forzar, pero circunstancias que se van a presentar allí te van a ayudar a que tú puedas abrir tus ojos y decidir lo mejor. También, cuando nosotros hablamos de la presciencia de Dios, tenemos que reconocer que esa presciencia, ese preconocimiento, ese conocimiento anticipado de Dios es por su capacidad que Él tiene como Dios de conocer todas las cosas. Pero Él se respeta a sí mismo y respeta la voluntad de sus criaturas. Y al respetar y al aceptar esa voluntad, Dios se limita. No puede salvar a quien no se quiere salvar. Dios no puede forzar a alguien que no quiere entregar su vida a Dios. El Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Estoy a la puerta y llamo. Él respeta, Él es muy educado y está tocando la puerta esperando que uno abra. Y si yo abro, si tú abres, Él entra y Él me salva. Pero si yo no lo abro, entonces Él no va a poder entrar y no va a poder salvarme. Entonces la palabra de Dios nos dice que el mundo va a ser destruido finalmente. Dios ha vencido al mundo. Si todo ocurriera según la voluntad ideal de Dios, nunca habría existido el mal. Porque Dios hubiese dicho, va a existir el mal, mejor no lo hago a este ángel o no hago al hombre.
Pero no, Dios respetó aún sus pensamientos. Y el Señor hizo planes para restaurar, rescatar y redimir a aquellos que habrían de tomar una decisión equivocada. El mundo, mis queridos hermanos y amigos, va a volver a ser bueno. El mundo va a volver a ser recreado. El ser humano va a ser restaurado con un cuerpo glorificado. Pero para eso tenemos nosotros que decirle, Señor, yo quiero formar parte de ese grupo especial. Yo quiero ser parte de los redimidos. El hacer la voluntad de Dios nos va a capacitar para poder alcanzar el premio y el galardón que el Señor tiene preparado para todos los que le aman. La providencia divina, nos dice, no es unidimensional. O sea, no es que solamente se actúa de un lado hacia allá, ¿no? Dios actuando hacia allá. También nos dice que es bidimensional. O sea, algunas de las cosas que suceden son causadas por Dios, pero otras, como los males, son causados por sus criaturas que han tomado decisiones equivocadas. Así que Dios actúa para bien, pero sus criaturas han decidido actuar para mal. Así que es bidireccional, van en dos direcciones, el bien por un lado, el mal por el otro lado. Por eso se han creado dos facciones, ¿no? Hay dos grupos antagónicos, el bien y el mal. En uno, Cristo está al frente, en otro está Satanás al frente. Jesús va junto con sus ángeles y tendrá también muchos seres humanos que le van a seguir. Satanás también tiene sus ángeles que le siguen y tiene muchos seres humanos que están detrás de él. Pero este enfrentamiento, este conflicto, esta guerra cósmica, un día va a terminar. Y va a terminar con la destrucción de Satanás, la destrucción de sus ángeles y de todos aquellos que le siguieron. ¿Por qué? Porque el mal no puede prevalecer. Dios es amor, Dios es justo, su justicia está por encima de todo lo que es erróneo y todo lo que es malo y todo lo que es pecado, y el Señor va a limpiar, va a purificar toda su creación. La lección de esta semana nos dice también que el hecho de que nosotros enfrentemos sufrimientos y dificultades no significa que Dios desea idealmente eso para nosotros. Dios desea idealmente restaurarnos y quiere que un día todo eso sea eliminado de su creación. Pero, mientras tanto, tenemos que vivir en un mundo donde está el mal, el dolor, el sufrimiento, pero no por mucho tiempo más. La lección de esta semana nos dice que Dios tiene un plan y ese plan está siguiéndose y va a llegar el momento cuando todas las cosas sean restauradas. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a esta terrible y devastadora emergencia. El Señor, en su infinita misericordia, nos alerta, nos llama. Y en estos tiempos finales, el Espíritu Santo va a realizar una obra portentosa y maravillosa de llamada de atención. Muchos abrirán sus ojos, abrirán sus oídos, escucharán el llamado y se unirán a las filas del Señor. Pero Satanás también comenzará a trabajar arduamente para cerrar y enceguecer los ojos, para tapar los oídos y para llevar a la gente por sus deseos, por sus caprichos y por hacer todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, realizando actos contra natura y actos que solamente satisfacen sus apetitos carnales, pasionales y bajos. Nosotros aspiramos hacia lo alto, hacia lo hermoso, hacia lo bello, hacia esa restauración que Dios ha preparado para los que le aman. Y todo el Señor lo hace por amor. Así que yo te animo para que tú fortalezcas tu libre albedrío en función a las decisiones positivas, a las cosas que son agradables a Dios. Que tu capacidad de decisión, que tu capacidad de dominio propio sea fortalecido por el Espíritu Santo. Y que tú puedas decirle, Señor, gracias, porque tú hasta aquí me has ayudado y sé que tú me seguirás ayudando. Mientras seguimos estudiando la lección de escuela sabática, seguiremos profundizando en ese amor maravilloso de Dios que tiene para cada uno
de sus hijos. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.